Bueno, posiblemente sea un poco prematuro sacar conclusiones de las primeras semanas de Alejandro Banoli al frente del Banco Central, pero uno puede ir proyectando algunas tendencias. Por ejemplo, se consiguió dominar bastante a la fuerza, hay que decirlo, tanto al dólar blue como al resto de los tipos de cambio que cotizan a través del mercado bursátil, por ejemplo el contado con liquidación y el denominado dólar bolsa. De hecho han tenido caídas significativas, sobre todo estos últimos dos, mientras que el blue también se ha mantenido estable y por debajo de los 15 pesos. Y por otra parte, mientras que se ha controlado el tipo de cambio, se nota una tendencia a una mayor pérdida de reservas en las últimas semanas. Por ejemplo, ayer el Central perdió 177 millones de dólares, una de las caídas más significativas, y el viernes hay un vencimiento del Bonar 10, Bonar 2017 de intereses, que se va a llevar otros 200 millones de dólares, con lo cual es muy probable que octubre termine con reservas por menos de 27.000 millones, ¿no? Y bueno, evidentemente esto también genera preocupación porque hay menos dólares al tiempo que crece la cantidad de pesos. Vamos a hablar un poquito más de lo que está pasando en materia financiera y cambiaria con Nicolás Dujovne, que es economista del estudio homónimo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Gracias por el... gracias. Es una semana complicada para analizar porque por un lado tenés las cuestiones locales, que ya estamos acostumbrados, pero también hubo mucha contaminación, digamos, del exterior, ¿no? Con caídas muy fuertes de las bolsas a nivel internacional y una salida fuerte también de dólares de mercados emergentes. Así es, en el mundo están pasando básicamente dos o tres cosas a la vez. Una es la vuelta a algunos temores sobre la economía europea, donde se percibe que si bien los esfuerzos de consolidación fiscal han avanzado, las economías siguen estancadas en una recesión que no termina y eso empieza a levantar presiones, fatiga de ajuste, inclusive no se puede desvincular los fenómenos independentistas que estamos observando en Europa de la fatiga que provoca ya un ajuste que lleva muchísimos años, ¿no? Entonces, es una situación complicada que los inversores empiezan a mirar un poco más delicadamente. La luz de alarma fue los números muy débiles de crecimiento de la economía alemana, que era el bastión de crecimiento sobre el cual todavía se seguía apoyando Europa. Y sumado a eso, y relacionado con eso, la caída del precio del petróleo, muy fuerte, que también lleva todo un movimiento en el precio de los activos, porque hay ganadores y perdedores por el camino, y bueno, el mercado empieza a revaluar algunos riesgos. Entonces, eso generó bastante volatilidad, digamos, para las cosas que importan sobre la Argentina, dos de los efectos importantes, yo diría, que son que la moneda de nuestro principal socio comercial, que es Brasil, el real, se ha depreciado un poquito más, está a niveles de 2,48 y los commodities siguen bajo presión, ¿no? Entonces, para la Argentina, sumado a los problemas locales que ya teníamos, se consolida un escenario donde las dos principales variables afectando a nuestro, digamos, tipo de cambio de equilibrio se han movido en la dirección de mayor presión, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves, Nicolás? Digamos, ¿cómo sigue todo esto? El gobierno está tratando de mantener el dólar relativamente estable en este momento de turbulencia, pero claro, mientras tanto la inflación sigue haciendo su trabajo y el tipo de cambio se vuelve a trazar, ¿no? Una historia ya conocida en la Argentina. La inflación está más o menos caminando a un ritmo de 2,2, 2,3% mensual, o sea, a un ritmo anualizado del 30%, y el gobierno tiene claro que si mueve el tipo de cambio oficial, esa inflación va a situarse bien por encima del 50% anualizado, ¿no? Entonces, para el gobierno es abrir la caja de Pandora, porque eso implicaría tener que reabrir las paritarias y en caso de negarse, correr el riesgo de quedarse ya sin ningún apoyo sindical. Entonces, el último bastión sobre el cual reside el no plan del gobierno es no devaluar. Es decir, en vez de lanzar un programa económico que corrija los desbalances, que son muchos, especialmente el fiscal y monetario, el gobierno se acantona sobre el tipo de cambio, que es la variable hoy que viene difiriendo el traspaso de todos los problemas a los precios. Es decir, uno sabe que la política monetaria influye directamente sobre la inflación, pero tiene rezagos. Y en este caso, la Argentina no tiene una inflación más alta que la que tiene porque el gobierno está
reprimiéndola, trazando el tipo de cambio. El día que lo mueva, bueno, vamos a tener una inflación acorde con el déficit fiscal que tenemos, que implica una emisión ya superior al 50% de la base monetaria todos los años. Entonces, el gobierno va a seguir acantonado en este último bastión en el cual está plantado, y las chances de que eso sea exitoso o no a los ojos del gobierno van a estar condicionadas por la posibilidad de reabrir la cuenta capital del balance de pagos, es decir, por conseguir dólares, y eso a su vez está muy determinado por las chances de llegar a un acuerdo con los holdouts a partir de enero. ¿Qué chance ves que realmente se llegue a un acuerdo de 0 a 10? Digamos, ¿es factible llegar a un acuerdo? Yo creo que el mundo está hecho más lleno de grises que de blancos o negros, ¿no? Yo lo que no creo que vaya a ocurrir es, primero, que el gobierno no haga ningún movimiento, y tampoco creo que vaya a hacer un movimiento tal que resuelva el problema rápidamente. Entonces, creo que para el gobierno enero es realmente una fecha, porque si no, ya el nivel de inconsistencia en el cual estamos metidos sería delirante. Es decir, si el gobierno piensa que puede llegar hasta diciembre de 2015 con el tipo de cambio en 8.48, bueno, sabemos que... entonces, algo van a hacer, y lo que es probable es que tampoco hagan algo que resuelva el problema de forma quirúrgica, inmediata, ¿no? Que ofrezcan algo que sea razonable para todos los bonistas en situación de default, que además cuando lleguemos en enero no se haya acelerado ninguna serie de bonos de los ya reestructurados. Entonces, lo que creo que el gobierno va a entrar en una negociación probablemente larga, dura, y donde, digamos, si no emerge algo de pragmatismo en cómo enfrentar la situación, las chances de tener un acuerdo para mí en enero, en febrero, son bajas, ¿no? Nicolás, ¿cómo estás viendo la caída de reservas? Porque digamos, Fábregas se fue del Banco Central siempre muy preocupado por evitar que las reservas caigan de los 28.000 millones de dólares, lo cual también generó problemas, por ejemplo, para que los importadores pudieran acceder a divisas, ¿no? Se acumuló un stock de más de 5.000 millones. Parecería que ahora con Banoli en el Banco Central, bueno, se ha resuelto dejar ese stock de divisas ahí dando vueltas. En algún momento va a haber que dárselo a los importadores o no, pero sí hay un poquito más de fluidez para distintos sectores que necesitan acceder a divisas, como para evitar una caída mayor en la actividad económica. ¿Esto crees que se va a profundizar en las próximas semanas, que vamos a tener un central perdiendo todavía más divisas? Yo creo que vamos a tener un central perdiendo bastantes más divisas, pero no porque se haya flexibilizado mucho las ventas externas, sino porque estacionalmente también en estos meses hay mucho menos liquidación de exportaciones agroindustriales. Entonces, creo que los meses que vienen son consistentes con una caída más grande de divisas, aún manteniendo las restricciones. Y yo te agregaría, Pablo, que creo que a las reservas que reporta el central deberíamos restarle los pagos que hemos hecho en concepto de discount y bonos par, porque si están en las reservas es que no pagamos, y si pagamos no deberían estar ahí, no es dinero ya de la Argentina. Los bonistas de los bonos discount y par, entonces las reservas están más bien en algo parecido a 26.700, 26.800, y van a terminar el año en algún nivel cercano a los 24.000, en mi opinión, 24.000 millones de dólares, un nivel ya muy bajo teniendo en cuenta que las reservas netas del Banco Central son mucho menos que eso, porque dentro de esos 24.000 hay algunos pases tomados con organismos multilaterales, con bancos del sector privado, y están los encajes de los bancos por los depósitos en dólares que han captado, dejándole al Banco Central reservas netas por unos 12.000 millones de dólares. Entonces, realmente es una cifra bastante baja, teniendo en cuenta que la Argentina el año que viene va a enfrentar probablemente una caída de sus exportaciones muy abrupta, producto de la baja en los precios internacionales de nuestros productos de exportación, producto del aumento de los vencimientos de la deuda. Los vencimientos de la deuda en dólares en Argentina el año que viene saltan de 6.000 a 12.000 millones de dólares por la amortización del bono en 2015, y porque con esta brecha han vuelto las presiones sobre otras fuentes de pérdida de reservas, que son el dólar ahorro, el turismo, con lo cual estamos con una cifra de reservas realmente muy baja, y urge
empezar a torcer el rumbo de esa tendencia, ¿no? Bueno, te hago dos preguntas finales que son las preguntas del millón en este momento, ¿no? Primero, Bodén 2015 vence en octubre del año que viene, son 6.000 millones de dólares y vos estás comentando recién la tendencia de caída de las reservas, que por ahora uno no ve dónde puede estar el piso o por dónde puede haber, digamos, algún equilibrio por dólares que entren vía, no sé, financiamiento o algún otro canal. ¿Se paga el Bodén 2015 el año que viene? Mira, a mí no me gusta hacer así pronósticos, pero yo creo que es la intención del gobierno pagarlo, y creo que muchas de las cosas que vemos son pensando en los vencimientos del año que viene. Entonces, yo creo que las chances son bastante altas, pero cuando uno ve algo en el mercado que rinde 20%, como rinde el Bodén 15, evidentemente es porque tiene un riesgo bastante grande, ¿no? Entonces, es muy probable que el Bodén 15 se cobre en tiempo y forma, pero hay que saber que uno está lidiando con un riesgo bien grande, porque si no, no rendiría 20% no. Claro, bien. Y lo último, el dólar blue en estas últimas, digamos, 2 o 3 semanas está un poco más tranquilo, tocó más de 15.50, ahora está en 14.65. El gobierno se puso muy duro con lo que es la operatoria de bonos dolarizados, es decir, ahora no se puede, o prácticamente está muy restringida la posibilidad de dolarizarse a través del mercado de bonos. ¿Cuánto puede aguantar esto? Porque Poco, en mi opinión, poco. Poco, porque ahí, mientras uno no resuelve el problema fundamental, que es que la Argentina tiene un déficit de 5 puntos del PBI, casi enteramente financiado con emisión monetaria, es muy difícil que la demanda de pesos aguante esa lluvia de pesos que vamos a tener, especialmente a partir de diciembre, cuando se concentra gran parte del déficit del año, en un contexto donde con las tasas de interés se ha hecho poquísimo. Pensá que esta suba en la tasa que forzó Banoli apenas se subió de 20 a 23%, abarca un universo muy chiquitito de plazos fijos, porque son un monto que son 350.000 pesos, y de personas físicas. Y hoy la gran mayoría de los depósitos son de personas jurídicas, porque, digamos, están forzados a tener plazos fijos por la vigencia del control de capital. Hoy nadie en su sano juicio voluntariamente hace un plazo fijo al 20% con una inflación de 40%, ¿no? Entonces, básicamente es de atrapados, y para lograr un cambio sustantivo en, digamos, en la conducta del depositante, en que los depósitos vuelvan a ser algo que compita contra la dolarización, bueno, hace falta una suba en la tasa mucho más fuerte, ¿no? Entonces creo que eso fue muy homeopático, y bueno, mientras el déficit fiscal no se corrige, me parece que el gobierno, si hay algo que no va a hacer de aquí al final de su mandato, puede hacer muchas otras cosas, pero eso no lo va a hacer mientras no corrija el déficit fiscal y el financiamiento monetario del déficit. Vamos a seguir con mucha presión cambiaria, y puede haber algún veranito como este donde el gobierno fuerza a alguien a vender los dólares que le quedan, pero eso dura poco tiempo, ¿no? Ya fuimos por las aseguradoras y después no sé qué nos queda, pero las presiones cambiarias van a volver sin duda. Es decir, que vamos a tener nuevamente un verano calentito en términos climáticos y también en términos cambiarios, lo cual ya estamos acostumbrados, ¿no? Digamos que no sería ninguna novedad. No sería una novedad, y sería lo más lógico de esperar en este contexto de, digamos, ausencia total de un programa económico, ¿no? Nicolás Dujovne, gracias como siempre, un gran abrazo. Gracias, Pablo. Muy amable.